Hola, mi nombre es Ángela Quirós Ubierna, trabajo en la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile y soy coordinadora del grupo RDA Chile. En esta ocasión quiero compartir con ustedes la traducción al español del webinar llamado Cómo manejar los conceptos y la jerga en el nuevo RDA, cuyos autores son Elisa C. y Thomas Brendorfer. Esta sesión está diseñada para instructores de catalogación, capacitadores y supervisores que son nuevos en RDA desde el lanzamiento del nuevo RDA Toolkit en diciembre del año 2020. Aquí se cubrirán los conceptos básicos y la terminología que se encuentra en el nuevo Toolkit, que ayudarán a navegar e interactuar con RDA. Los objetivos de aprendizaje son los siguientes. Ayudarlo a definir la terminología básica de RDA en un lenguaje sencillo. Ayudarlo a explicar cómo navegar entre las diferentes secciones de RDA Toolkit para obtener instrucciones. Y también ayudarlo a mejorar su capacidad de enumerar y discutir algunos conceptos fundamentales de RDA. A lo largo de esta sesión, verá que aparecen marcadores de pestañas azules en la esquina inferior izquierda de varias diapositivas, como la que se muestra aquí. Estos marcadores de pestañas lo remiten a páginas o secciones específicas de RDA Toolkit para que puedas buscarlas más tarde. Revisemos ahora algunos conceptos claves que hay que conocer antes de comenzar. La definición oficial de RDA es que es un paquete de elementos de datos, pautas e instrucciones para crear metadatos de recursos de bibliotecas y patrimonio cultural que están bien formados, de acuerdo con modelos internacionales, para aplicaciones de datos vinculados centradas en el usuario. 6 temas claves están integrados en esta definición. RDA se presenta como un paquete de elementos de datos, pautas e instrucciones. Piense en RDA como un conjunto de bloques de construcción e instrucciones que podemos usar para la creación de metadatos. RDA es principalmente para crear metadatos que describen datos de bibliotecas y recursos culturales. RDA se trata de la creación de datos bien formados. El estándar se ajusta a los modelos internacionales, incluido el modelo de referencia bibliotecaria de IFLA o LRM. El estándar está centrado en el usuario. Las decisiones que se toman están destinadas a ayudar a los usuarios de la biblioteca y los recursos del patrimonio cultural a realizar una de estas 5 tareas de usuario: encontrar, identificar, buscar, obtener y explorar. Los metadatos compatibles con RDA se pueden reutilizar en aplicaciones de datos vinculados por otras comunidades de metadatos. Se puede acceder al paquete de entidades, elementos, vocabularios e instrucciones de RDA dentro de la herramienta de suscripción RDA Toolkit. Solo las entidades, los elementos y los vocabularios están disponibles abiertamente a través del RDA Registry, el registro RDA, bajo una licencia Creative Commons. Debido a que RDA se basa en el modelo de referencia bibliotecaria de IFLA, que en sí mismo es un modelo de entidad-relación, notará que hay cosas llamadas entidades. Las entidades se describen utilizando elementos. Hay muchas opciones en torno a qué elementos se pueden usar para describir una entidad. Debido a que RDA está diseñado para ser adoptado por una variedad de comunidades de datos con sus propias tradiciones, existen múltiples formas de implementar RDA o de producir y mantener datos que cumplan con RDA. Volvamos a ver lo que entendemos por un modelo de entidad-relación.
En el modelo entidad-relación, registramos elementos de datos para describir cosas y relaciones entre cosas. Una entidad se define como una clase abstracta de objetos. Piensa en las entidades como las cosas que describe en el curso de la catalogación, o, más precisamente, como diferentes formas de pensar sobre un recurso que se basa en cómo los usuarios usan los metadatos para encontrar, identificar, buscar, obtener o explorar recursos. Las entidades son algo en lo que ya pensamos, incluso si no las llamamos entidades. Considere este escenario. Un usuario de la biblioteca se acerca al escritorio de referencia y pregunta por Blade Runner. Para identificar el recurso adecuado para el usuario, el bibliotecario referencista tendría que hacer algunas preguntas aclaratorias. ¿Están buscando una película o la novela en la que se basó la película original? ¿Están buscando la película original dirigida por Ridley Scott o la secuela Blade Runner 2049 dirigida por Denis Villeneuve? Estas preguntas tratan de la entidad obra. Tal vez el usuario esté buscando el Blade Runner de Ridley Scott, pero está buscando una versión específica, no el estreno en cines de 1982 o la versión del director, sino la versión final de 2007. Estas son preguntas que tratan sobre versiones de un trabajo, por lo que están en el ámbito de la entidad expresión. ¿Qué tal el formato? ¿El usuario está buscando la película capturada en DVD o la quiere a través de un servicio de transmisión en línea? Estas son preguntas que tienen que ver con la entidad manifestación. RDA requiere que pensemos en términos de entidades para permitir respuestas más precisas a las solicitudes de los usuarios. Para describir entidades, describimos sus características. También describimos entidades con base en las relaciones que mantienen con otras entidades. Veremos algunas de estas diferentes entidades en RDA. RDA cubre 13 entidades las que podemos ver en esta diapositiva. A menudo, para describir completamente un recurso de información, no podemos pensar en un recurso como exclusivamente una entidad u otra. En cambio, tenemos que considerar elementos de más de una entidad para completar nuestra descripción del recurso. Nuevamente, esto se debe a que se desea crear una descripción que contenga suficiente información para cumplir con una variedad de tareas anticipadas del usuario, tales como las que ya hemos revisado: encontrar, identificar, buscar, obtener o explorar. Las 4 entidades que exploraremos con más detalle en la sesión de hoy son obra, expresión, manifestación y ejemplar, aunque también veremos brevemente un ejemplo de persona y nombre. La entidad obra se refiere a una creación intelectual o artística distintiva. Es un objeto conceptual, en lugar de uno físico. Por lo tanto, piense en obra como una constelación de ideas. Uno de los elementos de obra más comunes que normalmente consideraría al describir un recurso es el autor de una obra. Como en el ejemplo de Blade Runner que se planteó anteriormente, la película Blade Runner, dirigida por Ridley Scott, se consideraría una obra. La película dirigida por Denis Villeneuve, Blade Runner 2049, se consideraría una obra separada, aunque relacionada. La entidad expresión se refiere a una relación intelectual o artística de una obra. Las expresiones realizan una obra mediante el uso de notaciones, es decir, alfabetos o números, así como sonido, imagen, objeto, movimiento o una combinación de estas formas. Una expresión comunica una obra de una manera que puede ser percibida por los seres humanos. Uno de los elementos de expresión más comunes
que se encuentra al catalogar es el idioma de un recurso. Entonces, una obra literaria que ha sido traducida a múltiples idiomas puede decirse que es una obra con múltiples expresiones. De manera similar, volviendo al ejemplo de Blade Runner, múltiples versiones o cortes de la película de Ridley Scott equivalen a múltiples expresiones de la misma obra. La entidad manifestación se refiere a la materialización física de la expresión. Piense en la materialización como algo que hace que la comunicación sea real. Las manifestaciones ponen énfasis en el plan de producción, es decir, la publicación o fabricación del recurso, que convierte una expresión en algo que es parte del mundo real. En el contexto de los libros impresos, una manifestación podría referirse a todas las copias de una tirada específica que existe en el mundo. Las características comunes asociadas con la manifestación son el ISBN de un libro, las dimensiones físicas o el nombre del editor. Un ítem es un único ejemplar o instancia de una manifestación. Podría ser una publicación en particular que guardó como un archivo en su computadora o una copia física u objeto que pueda sostener en su mano o colocar en un reproductor de DVD o colocarle una etiqueta de código de barras. Si cataloga colecciones especiales en su biblioteca, un elemento de datos del artículo que podría necesitar registrar es la fuente de adquisición o la propiedad anterior de una copia particular de un libro. Entonces, obra, expresión, manifestación y ejemplar son ejemplos de entidades. Los elementos son cómo describe una entidad y dónde toma decisiones de registro de los datos. Cada entidad tiene su propio conjunto de elementos. Un elemento que describe una entidad tampoco se puede utilizar como elemento para describir otro tipo de entidad, aunque los valores de cada elemento pueden ser idénticos. Las entidades obra y expresión están descritas por elementos que pertenecen al contenido. Las entidades manifestación y ejemplar se describen mediante elementos que pertenecen al soporte. En otras palabras, el contenedor del mundo real que contiene el contenido. Es posible que ya se comprenda instintivamente el concepto de elemento de atributo frente a elemento de relación, aunque es posible que no los hayan llamado así en el pasado. Por ejemplo, observe las 4 afirmaciones que aparecen en la pantalla. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones indica un atributo del libro impreso? ¿Qué afirmación indica una relación entre el libro impreso y otra entidad? En este caso, se trata de un atributo porque simplemente describe una característica del libro impreso sin referirse a otra entidad. Este también es un atributo por la misma razón que decíamos anteriormente. En este caso, se trata de una relación, porque apunta a la relación entre el libro impreso y el editor, o la entidad agente, que publicó este libro. Esto es una relación, ya que indica la relación entre el libro impreso y una traducción de la obra literaria contenida en el libro impreso. Esto nos lleva a hablar de dominio y rango. En RDA, dominio y rango siempre se refieren a entidades RDA. La entidad dominio es siempre la entidad que está siendo descrita por un elemento. Un elemento de atributo se limita a describir un dominio.
Por otro lado, los elementos de relación explican cómo la entidad descrita se relaciona con otra entidad. La otra entidad, en este contexto, es el rango. En otras palabras, cuando busque un elemento de atributo en RDA Toolkit, verá que solo menciona un dominio en la pestaña de elementos de referencia. Cuando busque un elemento de relación en RDA Toolkit, verá que la pestaña de elementos de referencia menciona tanto el dominio como el rango. Revisemos las declaraciones que se muestran en la diapositiva. En el primer ejemplo podemos decir que el dominio es la manifestación, porque el enunciado describe el soporte físico. En el segundo caso, nuevamente el dominio también es manifestación por la misma razón. En el tercer ejemplo, tenemos una relación entre el libro y su editor. Por lo tanto, el dominio es manifestación y el rango es agente. En el último ejemplo, tenemos una relación entre el libro impreso y la obra literaria de Dumas, traducida al inglés. Debido a que las traducciones de obras a idiomas se consideran expresiones, por lo tanto, el dominio de esta relación es manifestación y el rango es expresión. Con todo lo que hemos estado conversando sobre entidades y elementos, ¿qué estamos creando realmente con RDA? Bueno, en este caso estamos creando un trabajo de metadatos. Esto podría ser una sola declaración de metadatos, una sola pieza de metadatos que describe una entidad, o un plan para reunir declaraciones de metadatos que describen una o más entidades. Un conjunto de descripción de metadatos. Los registros bibliográficos, que a menudo cubren varias entidades como obra, expresión, manifestación y a veces ejemplares. Y los registros de autoridad, que a menudo cubren agente y nomen. Son ejemplos de conjuntos de descripción de metadatos. El concepto de procedencia de los datos figura dentro de nuestro proceso. La procedencia de los datos simplemente significa que creamos una descripción en el nivel apropiado de granularidad necesaria. Es posible que conozca mejor el término procedencia de los datos como la fuente de información utilizada para una descripción. La sección Registro de una fuente de metadatos de la página de orientación del toolkit, procedencia de los datos, cubre los tipos de fuentes que se pueden usar para recopilar información para un elemento, como el elemento título propiamente dicho de una manifestación. En alguno de los ejemplos se notará que se ha referido a personas por nombres y a obras por títulos. Cada vez que desee llamar a una entidad por alguna etiqueta, RDA se refiere a ese uso como un nomen. A menudo verá que un nomen al que se hace referencia como una denominación. Solo piense en la denominación como un nombre, título, identificador o punto de acceso que podríamos usar para hacer referencia a una entidad. Al pensar en los elementos de la relación, la denominación siempre es lo que registra en el rango de la relación. Nomen en sí mismo es una entidad, porque al ser una entidad nos permite registrar atributos sobre él. Cadena de nomen es el elemento que describe el nomen. El valor de una cadena de nomen es el bit de información que nosotros, como seres humanos, podemos ver, leer, citar, escribir o recitar. Veamos un ejemplo de cómo usamos nomens para aclarar el propósito del nomen. Digamos que estamos tratando de describir esta persona, una instancia de una entidad RDA. Puede conocer
que esta persona se trata de L.M. Montgomery, autora de Anne of Green Gables. L.M. Montgomery ha sido conocida por muchos nombres. En RDA nos referimos a cada uno de estos nombres como nomens. Cada uno de estos nomens tiene una cadena de nomen distintiva, cuyo valor ya conocemos. El nomen 1 tiene el valor de cadena de nomen Montgomery LM 1874-1942. El nomen 2 tiene el valor de cadena de nomen MacDonald Lucy Maud Montgomery, que es un nombre de casada si se registra en la forma de punto de acceso. El nomen 3 tiene el valor de cadena de nomen N81018346. El nomen 4 tiene el valor de cadena de nomen Lucy Maud Montgomery, que es su nombre completo en orden natural. El nomen 5 tiene el valor de cadena de nomen Q273034, que es el identificador para ella encontrado en Wikidata. Y así sucesivamente con otros nombres e identificadores que hacen referencia a esta persona. RDA nos dice específicamente que un nomen se distingue tanto por su entidad RDA asociada como por su cadena de nomen. Una variación en cualquiera indica un nuevo nomen. Es por eso que podemos decir que hay 5 nomens diferentes en esta diapositiva, aunque todos apuntan a la misma persona. ¿Por qué hablamos de nomens? ¿Por qué no podemos centrarnos solo en las cadenas de nomen? En el modelo entidad-relación no puede asignar propiedades o atributos a las cadenas de nomen. Sin embargo, puede asignar propiedades y atributos a las entidades. Debido a que el nomen es una entidad, podemos asignarle propiedades, como la escritura o el lenguaje utilizado para crear los datos sobre el nomen. Esto es lo que los catalogadores han estado haciendo todo el tiempo, por ejemplo, en la creación de datos de autoridad. Es solo que ahora RDA nos brinda la capacidad de llevar nuestra implementación de datos a nuevas implementaciones de datos. También permite que los no catalogadores, como los diseñadores de sistemas, hagan uso de nuestros datos. Cada entidad tiene su propia descripción mínima establecida en RDA Toolkit. Una descripción mínima simplemente captura la menor cantidad de datos que representan a una instancia de una entidad y su relación principal con otra entidad, mientras que es rentable producirla. Sin embargo, la mayoría de las bibliotecas pueden preferir proporcionar una descripción más completa. Esto lo llamamos una descripción efectiva e incluye datos adicionales que son precisos, reflejan usos o prácticas comunes, posibilidad de internacionalizarse, son responsivas con la ansiedad del usuario y son suficientes. Pero, ¿cómo saber qué registrar en una descripción efectiva? Bueno, RDA está diseñado para usarse con un perfil de aplicación. ¿Y qué es un perfil de aplicación? Especifica los elementos que se utilizarán para la descripción del recurso. Incluye instrucciones sobre qué elementos se pueden repetir, qué elementos se pueden utilizar para relacionar dos entidades, qué método de registro aplicar para un elemento. El perfil de aplicación especificará las declaraciones de política a seguir, así como los vocabularios controlados, como los esquemas de codificación de vocabulario, como la lista de los tipos de soporte que se encuentra en RDA Toolkit, o la construcción de los puntos de acceso, que deben ser seguidos.
es posible que ya esté familiarizado con el concepto de perfiles de aplicación, incluso si nunca los ha llamado así. El perfil de aplicación de metadatos RDA BibCo Standard Record de PCC, que especifica los campos para registrar en un registro bibliográfico MARC 21 y hace referencia a esquemas de codificación de vocabulario como el archivo de autoridad, el SNAICO, y formularios de citas estándar para la catalogación de materiales raros, es una especie de perfil de aplicación. Su biblioteca también puede tener políticas vigentes sobre la completitud de los registros y el uso de campos locales de un registro. Este tipo de consideraciones también podrían incluirse en un perfil de aplicación local. Cuando registramos el valor de un elemento, tenga en cuenta que algunos elementos tienen un método de registro prescrito, mientras que otros ofrecen una selección de métodos de registro. El perfil de aplicación o las declaraciones de política que seguimos también pueden prescribir un método sobre otro. RDA admite 4 métodos de registro: descripción no estructurada, es decir, textos transcritos o palabras propias del catalogador; descripción estructurada, es decir, términos de un vocabulario controlado o archivo de autoridad o que siguen un patrón establecido, como la construcción de puntos de acceso; el uso de identificador, que es una cadena de caracteres que identifican de forma única a una entidad dentro de un sistema en particular, como por ejemplo el ISBN; y el uso de IRI, una URL que se ha asignado para representar a una entidad en particular. Para la descripción no estructurada, RDA incluye pautas sobre la transcripción. Las agencias de catalogación pueden elegir entre transcripción básica o normalizada. La transcripción básica significa que las mayúsculas, la puntuación, los números, las abreviaturas y los signos diacríticos se registran exactamente como aparecen en la manifestación. Esta opción permite una descripción automatizada generada por una máquina. La transcripción normalizada significa que la agencia de catalogación sigue las pautas sobre el idioma y la escritura, diacríticos, mayúsculas, puntuación, acrónimos, letras, símbolos y números. Este es probablemente el método con el que los catalogadores establecidos desde hace mucho tiempo aquí están más familiarizados. Sin embargo, a diferencia de las reglas de catalogación angloamericanas y RDA original, las abreviaturas ya no se prescriben como parte del estándar oficial porque las abreviaturas dependen de la comunidad. El método de transcripción que utiliza una agencia de catalogación debe identificarse en el perfil de aplicación. Por lo general, no es una decisión que un catalogador tomaría de forma independiente. Anteriormente, se mencionó que hay múltiples formas de implementar RDA. Aquí podemos ver 4 formas. El escenario A, datos abiertos vinculados. El escenario B, datos relacionales u orientados a objetos. Por ejemplo, las bases de datos que consisten en tablas relacionales se ajustan a este escenario. El escenario C, datos bibliográficos o de autoridad. El escenario D, datos de archivo sin formato. El escenario C incluiría registros creados para un entorno MARC 21 y refleja lo que puede que le resulte más familiar. En este escenario, describimos un único recurso mediante la creación de un único registro que integra elementos de obra, expresión, manifestación y ejemplar. Otras entidades asociadas que se registran por separado. Por ejemplo, continuamos creando registros de autoridad de nombres separados.
Un registro que describe un recurso está vinculado a un registro que describe a una entidad relacionada, utilizando un punto de acceso para esa entidad relacionada. Bueno, para este último segmento de la sesión, seguiremos una demostración rápida de un conjunto de descripción de metadatos compatible con RDA. El ejemplo que usaremos es una monografía impresa, una novela titulada Scarborough de Catherine Hernández. Para comenzar, piense en la fuente de registro, como se describe en RDA Toolkit, en la página de orientación, procedencia de los datos, fuente de registro de información. Recuerde que las instrucciones para el registro estarán contenidas en las páginas de elementos individuales. Solo para aclarar algunas cosas. Debido a que este recurso se publica en una sola forma física, podemos decir que el modo de publicación es una unidad única. Debido a que el trabajo contenido en este libro es un trabajo de una sola vez, podemos decir que el plan de extensión es un plan estático. Seguiremos el escenario C de implementación de RDA para esta demostración. Aquí tenemos la cubierta del libro. Podemos ver el título del libro y el nombre del autor desde aquí, pero no vamos a registrar necesariamente los datos desde aquí, a menos que difiera de la información que se encuentra en la portada del recurso. Esto se debe a que, de acuerdo con la página de orientación de procedencia de datos del RDA Toolkit, preferimos la portada a la cubierta como nuestra fuente de información. La procedencia de los datos, según el registro de una fuente de metadatos, que es una manifestación, es la siguiente. Primero, una portada, hoja de título o tarjeta de título. En segundo lugar, una cubierta o sobrecubierta publicada en la manifestación. Un subtítulo, una cabecera o un colofón. Aquí está la extensión de 2 páginas que sirve de portada. Tenga en cuenta los datos que normalmente registraría de esta fuente de información, como el título propiamente dicho, la mención de responsabilidad o la mención de publicación. Tendremos que referirnos a estas fuentes más tarde. Aquí está la contraportada. Estamos tomando nota mental de la mención de copyright, la nota sobre la impresión, tal vez detalles adicionales sobre el editor, así como notas generales. También hay un registro de catalogación en la publicación en la parte inferior. A la izquierda tenemos la última página numerada del libro. A la derecha tenemos información sobre el autor de este libro, así como un retrato. En la contracubierta podemos ver el ISBN del libro, un resumen y también podemos ver que aparece la altura del libro. Antes de registrar cualquier dato, se debe saber qué es lo que se va a catalogar. En este caso, el recurso es una pieza de literatura canadiense, por lo que buscaremos describir un elemento de obra. Comunicado a través de texto escrito en idioma inglés. Aquí se buscará describir un elemento de expresión. Es un libro impreso publicado que contiene un trabajo textual escrito en inglés. Debido a que estamos catalogando un recurso que se publica en forma de libro impreso, describiremos el recurso como una manifestación,
pero capturaremos aspectos relevantes de la obra, la expresión y el agente, para satisfacer una variedad de necesidades de búsqueda y descubrimiento de nuestros usuarios potenciales. RDA nos dice que para cumplir con los requisitos de descripción mínima para una manifestación, debemos asegurarnos de que nuestro registro incluya al menos uno de los subtipos de denominación de manifestación. Registrar un título de manifestación o un punto de acceso para la manifestación o un identificador de la manifestación que cumplirá con este requisito. Además, debemos asegurarnos de registrar la expresión manifestada en este recurso o la obra manifestada. Para permitir que se realice una variedad de tareas de usuario, debemos registrar más datos de los que se requieren mínimamente. Para los efectos de esta demostración, se ha desarrollado un perfil de aplicación que nos dice: aplicar reglas de transcripción normalizadas, describir el recurso utilizando elementos que describen una combinación de entidades, seguir el vocabulario controlado previsto dentro de RDA, consultar la Library of Congress para construir los puntos de acceso para nombres y títulos, consultar las declaraciones de política de LC-PCC para obtener orientación adicional, y asumir que estamos siguiendo el escenario C de implementación de RDA, con datos bibliográficos y datos de autoridad. Veamos la siguiente diapositiva para ver los elementos sugeridos que intentaremos registrar. Aquí hay una lista de los elementos sugeridos capturados en nuestro perfil de aplicación. Observe la combinación de elementos de manifestación, elementos de obra y elementos de expresión. Con respecto a nuestro ejemplo de catalogación, ciertos elementos no se aplicarán porque no tenemos datos sobre ellos. Los elementos que omitiremos, que pueden ver tarjados, son la mención de edición, el contenido, el título de la serie y la numeración dentro de la secuencia. Aquí podemos ver también el perfil de aplicación elaborado en un esquema Excel. Entonces nuestro perfil de aplicación quedaría de la siguiente forma. La obra, con su plan de extensión, sería un plan estático. La manifestación, en cuanto al modo de emisión, es una unidad individual. El identificador de la manifestación, el ISBN. El título propiamente dicho. Luego la mención de responsabilidad relacionada con el título propiamente dicho, el nombre de la autora. No tenemos dato de mención de edición. Tenemos el lugar de publicación, que es Vancouver. Tenemos el nombre también del editor. Y tenemos la fecha de publicación. Tenemos el tipo de medio, que es inmediación. El tipo de soporte, que es un volumen. La extensión de la manifestación, la cantidad de páginas. No tenemos contenido color, contenido ilustrativo. Contamos con un retrato. El dato de las dimensiones de la manifestación. Y tenemos también unas notas sobre la manifestación, que en la cubierta dice una novela. Y otra nota sobre la manifestación es la que encontramos en la contraportada.
tenemos otros datos relacionados con la obra, que es el autor de esta obra, el título preferido también de la obra, el idioma de la expresión en inglés, el tipo de contenido, que es texto, y otros datos de la manifestación como la obra manifestada y la expresión manifestada. Habiendo trabajado en el perfil de aplicación y completando todos los elementos RDA para los que tenemos información, quizás puede estar pensando, esto no es tan diferente de la serie de decisiones que habría tomado, pero trabajo en un entorno MARC. ¿Cómo transformo mis datos en MARC? Recuerde, RDA es un estándar de contenido. RDA no dicta qué esquema de codificación usar, por lo que cualquier biblioteca que catalogue de acuerdo con RDA puede implementar sus datos de acuerdo con cualquiera de los 4 escenarios de implementación descritos justo antes de comenzar la demostración. Aquí hay un ejemplo de cómo podría codificar los elementos de datos en un registro bibliográfico MARC. Las etiquetas MARC y los códigos de subcampo están codificados en color naranja. A medida que explora más el RDA Toolkit, notará que ciertas pestañas de elementos de referencia le brindan asignaciones de etiquetas MARC, que por diseño también se pueden buscar en el cuadro de búsqueda del Toolkit. Finalmente, si desea obtener más información sobre RDA, se recomiendan los siguientes recursos. El libro de Chris Oliver, Introducción a RDA, segunda edición, que se encuentra disponible en español. El canal de YouTube de RDA Toolkit. Y se recomienda también explorar el RDA Toolkit, donde se puede conseguir una prueba gratis, y explorar también el RDA Registry. Muchas gracias por su atención.